Una joven salió de la oficina para tomar su descanso de comida. Iba a casa, como lo había hecho algunas veces. Pero ese día, nunca regresó. Sus compañeros, preocupados por su ausencia, llamaron a la policía. Lo que los investigadores descubrirían después parecía sacado de una película de terror. Pero era real. Terriblemente real. Y pieza por pieza, lograron desentrañar la verdad. Carolyn Vinton nació el 30 de mayo de 1993, en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía ahí con sus padres y su hermana mayor. Desde pequeña, soñaba con conocer el mundo. Tras terminar la preparatoria, estudió en Lafayette College, donde participó en 2 programas internacionales que la llevaron a Japón y Alemania. Durante su carrera, obtuvo 3 licenciaturas: Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Graduada en 2015, Carolyn consiguió un empleo en una empresa de marketing cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Plainsboro para estar cerca de su familia. Fuera del trabajo, dedicaba su tiempo libre al voluntariado en una liga juvenil y actividades benéficas. En los años siguientes, mantuvo su rutina: trabajar, ayudar a los demás y viajar siempre que podía. El 10 de junio de 2019, Carolyn, de 26 años, decidió ir a su casa durante la hora de comida. Planeaba regresar más tarde a la oficina, pero eso nunca ocurrió. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Le llamaron, pero nunca contestó. Algo no cuadraba. Carolyn no era de las que faltaban al trabajo. Casi nunca salía a comer fuera de la oficina. Era disciplinada, responsable. Ya para el atardecer, la preocupación se volvió angustia. Decidieron llamar a la policía. A las 6 de la tarde, los oficiales llegaron al complejo de departamentos donde vivía Carolyn. La puerta estaba entreabierta, y lo que encontraron al entrar los dejó helados. Carolyn yacía en el suelo, rodeada de sangre. Demasiada. No había duda. Estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba con el análisis del cuerpo, los investigadores se pusieron en marcha. Buscaron pruebas, hablaron con los vecinos. Uno de ellos mencionó haber escuchado gritos cerca del mediodía, seguidos de ruidos extraños en el departamento de Carolyn, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero nadie vio a personas ajenas al lugar. El edificio no contaba con cámaras de seguridad. Dentro del departamento, las pistas eran escasas. Todo indicaba que el asesino había intentado limpiar la escena con cloro. Probablemente, los ruidos que el vecino escuchó fueron precisamente eso: el asesino tratando de borrar su rastro. Mientras los detectives buscaban grabaciones de cámaras en edificios cercanos y seguían otras líneas de investigación, el forense concluyó la autopsia. Carolyn había recibido múltiples golpes en la cabeza, probablemente con los puños. Pero eso no fue todo. También fue apuñalada varias veces en el cuello, con unas tijeras y un desarmador. No hubo signos de abuso sexual. Nada había sido robado. Pero un detalle llamó la atención: las tijeras y el desarmador provenían del propio departamento de Carolyn. Ese hecho descartaba las 2 motivaciones más comunes: el robo y la agresión sexual. Esto era algo más personal, más íntimo. La brutalidad del ataque confirmaba esa hipótesis. Quien lo hizo no solo quería matar, estaba lleno de furia. La policía entrevistó a familiares y amigos. Nadie podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Todos la describían como amable, tranquila, sin enemigos. No tenía pareja, ni exparejas problemáticas. Nada apuntaba a un conflicto. Entonces, los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y ahí, algo llamó la atención. Ese mismo día, otro empleado se había ausentado durante la hora de comida. Kenneth Saul, de 30 años. Al principio no parecía sospechoso. Pero hubo una coincidencia inquietante. Kenneth tampoco regresó a la oficina hasta mucho más tarde. Su jefe contó que Kenneth llamó para decir que tenía problemas con su auto y que iba a pasar al taller mecánico. Pero más tarde, el mismo jefe verificó, y Kenneth nunca fue a ese lugar. Otros empleados notaron cosas extrañas también. Cuando volvió a la oficina, Kenneth parecía nervioso. Tenía rasguños en las manos. Y en una conversación casual, hizo una pregunta inquietante: ¿la policía puede arrestar a alguien solo con pruebas circunstanciales? Los detectives no lo dudaron. Decidieron investigar más a fondo. Kenneth era contador, casado, padre de una niña nacida el año anterior, sin antecedentes penales. A simple vista,
No parecía el perfil de un asesino, pero las apariencias pueden engañar. A pesar de que Kenneth no encajaba del todo en el perfil de un asesino, los detectives no podían ignorar tantas señales de alerta. Decidieron hablar directamente con él. Kenneth repitió la misma versión que había dado a su jefe, que había salido durante la hora de comida para llevar su auto al taller. Pero cuando los investigadores le pidieron algún comprobante, una factura, un ticket, algo, Kenneth no pudo mostrar nada. Nada. Más tarde, cambió su historia. Ahora afirmaba que no había ido al taller. Según él, decidió arreglar el coche por su cuenta en un parque cercano a la oficina. Ese cambio de versión fue suficiente para despertar aún más sospechas. Primero, por el simple hecho de cambiar su relato. Y segundo, porque Kenneth era contador, no mecánico. ¿De verdad alguien así intentaría reparar su auto solo, en medio de un parque? Kenneth siguió negando cualquier participación en el asesinato de Caroline. Y la verdad es que, hasta ese momento, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Pero entonces, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras revisaban grabaciones de seguridad de edificios cercanos, los detectives también analizaron imágenes de la cámara de tablero de una patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. Y ahí, lo vieron. El auto de Kenneth. La grabación lo ubicaba cerca del complejo de departamentos donde vivía Caroline. Eso contradecía por completo su historia. El parque donde supuestamente había estado estaba a kilómetros de distancia. Era prueba circunstancial, sí, pero reforzaba el caso en su contra. Otra pista surgió del informe forense. Bajo las uñas de Caroline, los expertos encontraron rastros de piel. Había peleado por su vida. Había arañado a su atacante. Kenneth tenía rasguños frescos en las manos. Rasguños que no supo explicar. El problema era que la cantidad de material biológico no era suficiente para obtener un perfil genético completo. Aún así, la policía tomó una muestra de ADN de Kenneth y la envió al laboratorio. El resultado fue inconcluso. No se podía confirmar que fuera su ADN, pero tampoco se le podía descartar. No era prueba definitiva, pero sí era suficiente para mantenerlo en la mira. Para los detectives, ya no había duda, Kenneth era el responsable. Durante semanas siguieron buscando pruebas, pero no encontraron nada nuevo. Finalmente, consultaron con la fiscalía. Juntos concluyeron que toda la evidencia circunstancial podía ser suficiente para sostener el caso en un juicio. 2 meses después del asesinato de Caroline, la policía arrestó a Kenneth y lo envió a la cárcel, en espera de su proceso. Y fue entonces, cuando el caso dio un giro inesperado. En medio de la preparación del juicio, los detectives recibieron una carta. Venía de la cárcel, y la enviaba el compañero de celda de Kenneth. Lo que decía, los dejó sin aliento. Según la carta, Kenneth le había ofrecido $15,000 a cambio de cometer un asesinato una vez que saliera de prisión. El plan era escalofriante y demasiado específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años. El arma, un desarmador y unas tijeras. Debía apuñalarla en el cuello. Y luego, limpiar la escena con cloro. La policía no tardó en creerle al reo, porque en ese momento, los detalles específicos del asesinato de Caroline no se habían hecho públicos. Solo el asesino podía saber con precisión qué armas se usaron y cómo se limpió la escena. Parecía que Kenneth quería fabricar la apariencia de un asesino serial. Otro ataque con las mismas características. Y como él ya estaba tras las rejas cuando ocurriera el segundo crimen, pensaba que la policía lo descartaría como sospechoso. Pero eso no fue todo. Kenneth propuso un segundo plan. Más retorcido aún. Le dijo al recluso que también podía asesinar al detective principal del caso, o a alguna de las personas entrevistadas durante la investigación. Si elegía esta última opción, debía montar la escena para que pareciera un suicidio, y dejar una nota en el cuerpo. Una confesión falsa. Un escrito que dijera que esa persona había asesinado a Caroline. El objetivo era claro, sembrar la duda. Hacer que la policía pensara que el verdadero asesino había muerto. Y con eso, liberar a Kenneth. En cuanto al asesinato del detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr con eso. Pero parecía convencido de que, sin el investigador principal, todo el caso se derrumbaría. Y por si fuera poco, también le dio consejos. Instrucciones detalladas sobre cómo evadir a las autoridades después del crimen. Irónicamente, ignorando el hecho de que él mismo había sido arrestado casi de inmediato. El plan era absurdo, infantil. Pero Kenneth hablaba en serio.
Creía, firmemente, que todo eso lo sacaría de prisión. Con esta información en mano, la policía le pidió al recluso que usara un micrófono oculto y que volviera a hablar del plan con Kenneth. El recluso aceptó colaborar. Poco tiempo después, los detectives ya tenían a Kenneth grabado, hablando con naturalidad sobre la planeación de múltiples asesinatos. Ese mismo día, el personal del penal registró la celda de Kenneth. Lo que encontraron fue estremecedor, varias notas escritas a mano, confesando el asesinato de Caroline. Su plan era dejar esas notas junto al cuerpo de la supuesta víctima que su compañero de celda debía matar. Así, todo encajaría con la narrativa que Kenneth intentaba construir. Él mismo las había escrito, pensando que nadie se molestaría en comparar la letra. Con eso, no solo entregó más evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen de Caroline, sino que también se ganó nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato. Y aún así, con todo lo perturbador que se había revelado, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Kenneth había matado a Caroline? Pasaron los años. Kenneth permanecía tras las rejas. Y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto, los fiscales tomaron una decisión difícil. A pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían una prueba física concluyente, ni una huella, ni un perfil de ADN completo que lo colocara de forma irrefutable en la escena del crimen. Ir a juicio era arriesgado. Así que decidieron ofrecerle un trato. Si Kenneth aceptaba declararse culpable, recibiría una sentencia reducida. Y él aceptó. Fue entonces cuando confesó todo. Dijo que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Ahí conoció a Caroline. Y con el tiempo, empezó a sentir algo por ella. Algo más que simple atracción. A pesar de estar casado, desarrolló sentimientos románticos. Pero Caroline no estaba interesada. Se lo dejó claro. Muy claro. Kenneth no insistió. No la acosó. No hizo nada evidente. Pero por dentro, algo se fue gestando. Una obsesión. Silenciosa, insidiosa, peligrosa. Mientras todos pensaban que lo había superado, Kenneth comenzó a obsesionarse más y más. Hasta que cruzó una línea. En algún momento, robó en secreto las llaves del departamento de Caroline. Hizo una copia. Y luego, sin que ella se diera cuenta, devolvió el original. Desde entonces, comenzó a entrar en su casa cuando ella no estaba. Por lo general, durante sus descansos del trabajo. Pero no se detuvo ahí. Instaló cámaras ocultas en su departamento. Para poder verla. Observarla. Seguirla. Y Caroline no tenía idea. Durante meses, Kenneth regresaba constantemente para revisar las cámaras. Hasta que llegó el 10 de junio. Ese día, volvió a entrar. Era la hora de comida. Pensó que Caroline estaría en la oficina. Como siempre. Pero lo que no sabía, era que ese día, ella también había decidido regresar a casa. La sorpresa fue total. Según su confesión, estaba dentro del departamento cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Rápidamente se escondió detrás de la puerta. Y cuando Caroline entró, supo que no tenía salida. La atacó. La arrojó al suelo, la golpeó en la cabeza varias veces. Luego, tomó unas tijeras y un desarmador de sus cosas, y comenzó a apuñalarla. En el cuello. Una y otra vez. Cuando la vio muerta, intentó limpiar la escena con cloro. Pero había demasiada sangre. Entonces, recogió todas las cámaras ocultas, salió del departamento, y regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Caroline. Además, recibió 10 años más por conspirar para cometer otro asesinato desde la cárcel. Antes de recibir su condena, dio una última declaración en la corte. Se dirigió a la familia de Caroline. Lo siento todos los días por las decisiones que tomé. Si hubiera alguna forma de deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Me arrepiento profundamente del dolor que les he causado. No hay palabras lo suficientemente grandes para describir las atrocidades que cometí ni la miseria que traje a sus vidas. También pidió perdón a su propia familia, que estaba presente en la sala. Lo siento por cómo soy, y por haberlo ocultado durante toda mi vida. La fachada que construí les impidió ver cualquier señal. Solo puedo imaginar el dolor que les causé al descubrir la verdad. Pero muchos de los involucrados en el caso pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento. No solo había asesinado brutalmente a Caroline para evitar ser descubierto, sino que además estuvo dispuesto a mandar a matar a personas inocentes,
todo con tal de eludir su responsabilidad. Su esposa, ajena por completo a su doble vida, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Y a pesar de su supuesto remordimiento, Kenneth presentó una apelación casi de inmediato tras ser sentenciado. Argumentó que parte de la evidencia en su contra había sido obtenida violando sus derechos constitucionales. Pero a finales de 2024, la Corte rechazó su apelación. Determinaron que no había ninguna irregularidad en la investigación. La sentencia original fue ratificada. Hoy, todo indica que Kenneth Saul pasará el resto de su vida en prisión. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y si te impactó este caso, no olvides darle me gusta al video. Gracias por ver. Una mujer desapareció sin dejar rastro desde su propia casa. Lo único que quedó atrás fue una serie de mensajes extraños. La policía inició una investigación, pero durante años no condujo a ningún lugar. Hasta que los detectives tomaron una decisión inusual, algo que parecía sacado de una película de suspenso. Fue entonces cuando la verdad, tan impactante como perturbadora, salió finalmente a la luz. Lisa Michie nació el 5 de agosto de 1983, en Calgary, Canadá. Desde pequeña mostró una pasión intensa por todo lo relacionado con el arte. A los 4 años comenzó a dibujar, y esa pasión la acompañó durante toda su infancia y juventud. En la preparatoria, descubrió también el amor por la música, al grado de formar una banda con varios de sus amigos. Tras graduarse, Lisa decidió posponer sus estudios universitarios. Necesitaba trabajar para mantenerse, así que comenzó a encadenar distintos empleos de medio tiempo. Fue en uno de esos trabajos, en un restaurante, donde conoció a un hombre llamado Alan. Pronto comenzaron a salir, y con el paso del tiempo, formaron una familia. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Finalmente, se mudaron juntos a una casa en una zona tranquila, y se enfocaron en criar a sus hijos. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que llegó octubre de 2012. El día 27, Lisa, de 29 años, salió rumbo a su turno nocturno en el hotel donde trabajaba, junto a su madre. Aquella noche, el hotel organizaba una fiesta de Halloween, y madre e hija la disfrutaron mientras atendían el evento. Al terminar su turno, Lisa decidió quedarse a dormir en casa de su mamá, ya que el camino de regreso era largo. A la mañana siguiente, mientras conversaban sobre la fiesta y hacían planes para la semana, el teléfono de Lisa sonó. Tras una breve llamada, le dijo a su madre que tenía que regresar a casa de inmediato. Se despidió, subió a su auto, y se fue. A su madre le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, la preocupación fue creciendo. Lisa no volvió a llamar. Y eso no era normal en ella. Siempre se mantenía en contacto, sin importar qué tan ocupada estuviera. Su madre trató de llamarla varias veces, pero Lisa no contestaba. Al principio pensó que tal vez estaba saturada de trabajo. Pero a medida que pasaban los días y noticias, esa intuición que solo una madre puede tener se convirtió en alarma. Decidió entonces ir hasta su casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero Lisa no estaba ahí. Quien abrió la puerta fue Alan. Y él, según dijo, tampoco sabía nada de Lisa. Aseguró que el 28 de octubre, un día después de que ella saliera de casa de su madre, discutieron. Según su versión, él salió a comprar cigarrillos, y cuando regresó, Lisa ya no estaba. Pero algo en esa historia no le cuadraba a la madre de Lisa. No podía imaginar que su hija se marchara sin decir una palabra, y mucho menos que abandonara a sus hijos. Entonces, notó algo raro. Mientras hablaba con Alan en el pasillo, vio que el abrigo y las botas de invierno de Lisa seguían ahí, en el closet. Y considerando el frío que hacía, era prácticamente imposible que hubiera salido sin ellos. Fue entonces cuando decidió revisar el resto de la casa. Encontró el collar y la pulsera favorita de Lisa, los que siempre usaba al salir. Pero su bolso había desaparecido. Antes de que se fuera, Alan le mencionó algo más, que Lisa le había mandado un correo electrónico, y que quizá ella debería revisar su bandeja de entrada también. Ya en casa, encendió la computadora, y ahí estaba, un mensaje de Lisa. En él, decía que se sentía cansada y que necesitaba alejarse por un tiempo. Era extraño, pero los correos que vinieron después seguían insistiendo en que todo estaba bien. Durante semanas intercambiaron mensajes, pero sin importar cuántas veces su madre preguntara, Lisa nunca explicó qué había pasado ni dónde estaba. El 16 de noviembre, la madre de Lisa despertó y vio una llamada perdida de su hija.
Había entrado a las 2:45 de la madrugada y había dejado un mensaje de voz. Al escuchar su voz sintió un alivio momentáneo, pero al prestar atención a las palabras, ese alivio se transformó en preocupación. Algo no sonaba bien. El mensaje era confuso, desordenado, casi sin sentido. Lisa decía: «Hola, estoy bien. A veces mis semanas se ponen locas, ya sabes, y estuvo tranquilo un tiempo, y de repente pasó esto y en mediodía debería, pero ya regresó y tengo que irme. Te quiero». Nada tenía lógica. ¿De qué hablaba? ¿Quién había regresado? ¿Qué había pasado? La llamada, lejos de calmarla, generó aún más preguntas. Fue en ese momento cuando la madre de Lisa supo que no podía seguir esperando. Fue directamente a la policía. Contó todo lo que había ocurrido, y se inició oficialmente la búsqueda. Los investigadores, tras hablar con la madre, descubrieron algo más. La relación entre Lisa y Alan nunca había sido estable. Desde antes de tener hijos, ya se habían separado y reconciliado varias veces. Tras el nacimiento de los pequeños, las cosas parecieron calmarse, pero con el tiempo, los problemas regresaron. Uno de los motivos de tensión era que Alan nunca logró mantener un trabajo estable, y eso frustraba profundamente a Lisa. Alan nunca logró mantener un trabajo fijo. Saltaba de un empleo temporal a otro, y a veces simplemente no trabajaba. Esa situación dejó a Lisa con toda la carga económica, obligándola a mantener a la familia por su cuenta. Trabajaba en 2 empleos de tiempo completo, mientras criaba a sus hijos. El desgaste físico y emocional empezó a hacer mella. Lisa había empezado a considerar seriamente terminar la relación, pero al final, decidió quedarse. Por los niños. Cuando los detectives interrogaron a Alan, él admitió que la relación había sido complicada. Dijo que, en los últimos años, él y Lisa habían acordado quedarse juntos solo por el bienestar de sus hijos. Según su versión, Lisa había estado viendo a otros hombres de vez en cuando, y aseguró que lo sabía. Sobre su desaparición, insistió en que no tenía idea de dónde podría estar. Afirmó que no le sorprendía tanto que se hubiera ido, pero lo que no lograba entender era cómo había sido capaz de marcharse y dejarlo solo con los niños. La policía revisó la casa de arriba a abajo, pero no encontró ninguna pista sobre lo que podría haber ocurrido. Luego accedieron a la computadora de Lisa, y ahí descubrieron conversaciones con varios hombres, algunos de ellos de otras ciudades. Esto levantó sospechas. ¿Y si Lisa se había ido con uno de ellos? Los investigadores contactaron a esos hombres, pero todos dijeron lo mismo: no la habían visto, no sabían nada de ella. La policía también intentó rastrear la dirección de correo electrónico desde la cual se habían enviado los mensajes a la madre de Lisa, así como el número desde el que llegó el misterioso buzón de voz. Pero ambos intentos resultaron inútiles. No llevaron a ningún lado. Durante los meses siguientes, las autoridades continuaron buscando pistas y difundiendo el caso en los medios de comunicación. Pero el silencio persistía. Ni una sola señal de Lisa. Eventualmente, los correos dejaron de llegar. Y con cada semana que pasaba, la esperanza de su madre se iba apagando. Muy dentro de ella, había una sospecha que no podía ignorar: Alan. Algo no le cuadraba, pero cada vez que lo mencionaba, la policía le repetía lo mismo. No había pruebas que lo vincularan al caso. Mientras tanto, Alan siguió adelante con su vida. Criaba a sus hijos solo, y finalmente consiguió un empleo estable y bien remunerado. Conoció a un hombre que estaba por abrir una agencia de autos y le ofreció un puesto de tiempo completo. La novia de ese hombre comenzó a cuidar a los hijos de Alan de vez en cuando, lo cual le ayudó bastante. Con el tiempo, Alan comenzó a pensar en rehacer su vida sentimental. Y no tardó en tener una oportunidad. Un día, saliendo del trabajo, una mujer perdió el control de su auto por culpa del mal clima, y lo chocó por detrás. Ella le dijo que su compañía aseguradora cubriría los daños, y como gesto de buena voluntad, le regaló un par de boletos para un partido de hockey. Después del accidente, se mantuvieron en contacto, y Alan empezó a pensar en la posibilidad de comenzar algo serio con ella. Así pasaron 2 años. Parecía que Alan estaba reconstruyendo su vida. Pero Lisa seguía sin aparecer. Sin pistas, sin mensajes. Nada. A principios de diciembre de 2014, exactamente 2 años después de la desaparición de Lisa, Alan viajó por trabajo a otra ciudad junto a 2 compañeros. Mientras estaba allá, recibió una llamada de la policía. Un detective, que acababa de ser asignado al caso, se presentó por teléfono y le dijo algo directo. Creía que Lisa ya no estaba viva. Además, tenían una orden para registrar su casa nuevamente. De hecho,
Ya estaban en camino. Alan estaba sentado con sus compañeros de trabajo cuando recibió la llamada. Según ellos, su rostro se puso completamente pálido. Colgó, pidió un cigarro, y dijo que necesitaba hablar con ellos. Alan confesó. Dijo que 2 años atrás, él y Lisa habían tenido otra discusión. Ni siquiera recordaba que la había detonado, solo que se salió de control rápidamente. Según él, Lisa tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amenazarlo. Dijo que ella gritó que podría mandarlo al hospital, que ya había llamado a la policía, y que la acabaría en prisión. Lo que ocurrió después, según sus palabras, fue un borrón. Afirmó que logró arrebatarle el cuchillo, que la empujó al suelo, y que comenzó a ahorcarla. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico. No sabía qué hacer. Al final, tomó una decisión fría y premeditada, enterró su cuerpo debajo de la casa y fingió que simplemente se había marchado. Tras contar su versión, Alan volteó hacia uno de sus compañeros en busca de consejo. Sabía que ese hombre había pasado por algo similar. En una ocasión, este colega le confesó que, años atrás, había chocado borracho. Su amigo, que iba como pasajero, murió. Para evitar culpas, lo movió al asiento del conductor. Ahora, Alan buscaba en él una salida. Empezó a analizar sus opciones. Pensó en huir. Consideró contratar un abogado que impugnara la orden de cateo. Incluso mencionó la posibilidad de regresar a Calgary y prenderle fuego a la casa. Pero después se corrigió, dijo que un incendio no bastaría, que tendría que hacerla volar por los aires para eliminar cualquier rastro. En el fondo, Alan sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cualquier plan era arriesgado. Por eso, llegó a una conclusión: su única opción real era escapar. Los compañeros de trabajo de Alan apoyaron la idea de huir. Él empezó a pensar en posibles destinos, en cómo desaparecer. Pero había algo que no había tomado en cuenta. No tendría la oportunidad de llevar a cabo ninguno de sus planes. Porque aquella llamada del detective no fue simplemente un aviso sobre una orden de cateo. En realidad, era el último paso de una operación cuidadosamente planeada por la policía, una operación que llevaba más de 1 año gestándose. Todo con un único objetivo: hacer que Alan confesara. En 2013, la provincia de Alberta actualizó sus leyes sobre personas desaparecidas, lo que le dio a las autoridades más herramientas legales para profundizar en las investigaciones. Fue justo en ese periodo cuando el caso de Lisa pasó a manos de una nueva división. Y desde el primer momento, pusieron en marcha esas nuevas facultades legales. Una de las primeras acciones fue revisar a fondo la actividad telefónica relacionada con el buzón de voz que Lisa había dejado a su madre. Lo que descubrieron fue inquietante. La llamada provenía de un teléfono prepago, barato, que había estado activo solo durante 1 mes después de la desaparición de Lisa. Durante ese tiempo, se realizaron únicamente 5 llamadas. Una a la madre de Lisa, y las otras 4, a Alan. El problema era que Alan jamás mencionó esas llamadas a la policía. Nunca. Pero lo más alarmante no fue eso. Fue la ubicación desde donde se hicieron las llamadas. Según los registros del proveedor, todas fueron realizadas desde una torre de celular situada cerca de la casa de Lisa y Alan. Y considerando que, para entonces, Lisa supuestamente ya se había ido, ese detalle encendió todas las alarmas. Los investigadores empezaron a escarbar más profundo en la vida de Alan. Revisaron sus movimientos financieros. Y lo que encontraron fue perturbador. El día que Lisa desapareció, Alan hizo una serie de compras muy sospechosas. Un contenedor de plástico grande, cloro, guantes de goma, cemento, una cubeta, tablas de madera y arena para gato. Este último artículo fue especialmente llamativo. Alan era severamente alérgico a los gatos. No había razón lógica para que comprara ese producto. En conjunto, todo apuntaba a una sola cosa: Alan se estaba preparando para deshacerse de un cuerpo. En cuanto al teléfono que supuestamente Lisa había usado, apareció otra pista. Un cargo hecho con la tarjeta de Alan en Walmart. La tienda había vendido ese mismo modelo de teléfono prepago, idéntico al que se utilizó para las 5 misteriosas llamadas. Y aún con todo esto, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Necesitaban una de 2 cosas: el cuerpo de Lisa o una confesión. Así que idearon un plan arriesgado. Una operación encubierta, cuidadosamente diseñada para meterse en la vida de Alan. El nombre en clave: Aurora. El primer paso fue enviar a una oficial encubierta. La mujer accidentalmente chocó el auto de Alan, lo que derivó en una conversación casual, y eventualmente,
en una relación de confianza. Poco tiempo después, ella le presentó a otro oficial encubierto, un hombre que fingía estar por abrir una nueva agencia de autos. Le ofreció a Alan un empleo, y se ganaron su simpatía. Para sostener la mentira, la policía fue más allá. Pusieron en marcha una agencia de autos real. Una fachada completamente funcional. Así, Alan no tendría razones para sospechar. Con el tiempo, se integraron más oficiales encubiertos, todos colocados estratégicamente como empleados del supuesto negocio. Incluso la mujer que cuidaba a los hijos de Alan, también era policía encubierta. Pasaron los meses, y Alan bajó la guardia. Comenzó a confiar en ellos. Fue entonces cuando la policía activó la fase final del plan. Simularon un viaje de trabajo con Alan y dos de los oficiales encubiertos que fingían ser sus colegas. Durante el viaje, el detective principal lo llamaría para decirle que creían que el cuerpo de Lisa estaba oculto en su casa, y que estaban a punto de registrar la propiedad. El objetivo era claro: tomarlo por sorpresa, hacerlo entrar en pánico, y que confesara frente a quienes ya veía como sus amigos. Y el plan funcionó casi a la perfección. Ambos agentes encubiertos que viajaban con Alan llevaban micrófonos ocultos. Captaron en audio toda la confesión. Poco después, Alan fue arrestado y trasladado de regreso a Calgary. Mientras tanto, un grupo de investigadores se dirigía a su casa para realizar el cateo. Cabe destacar que la policía ya había registrado la vivienda 2 años antes, incluyendo el sótano, pero en aquel momento no detectaron nada anormal. Esta vez era diferente. Ahora sabían qué buscar, y tenían una lista muy clara de compras sospechosas que podrían guiar su inspección. Examinaron el sótano con otra mirada. Y fue en una esquina donde lo vieron, una plataforma de cemento que desentonaba con el resto del lugar. Tenía la misma altura que la tabla de madera que Alan había comprado 2 años atrás. Era evidente que algo estaba escondido ahí. Comenzaron a desmantelar la estructura, y no tardaron en encontrar un espacio oculto debajo. Dentro, un gran contenedor de plástico, relleno con sal y arena para gato. Y sí, dentro del contenedor estaba el cuerpo de Lisa Mitchell. Aunque el cadáver había estado oculto por 2 años, los métodos que Alan había usado para preservarlo y ocultarlo terminaron siendo su perdición. Paradójicamente, la forma en la que Alan almacenó los restos de Lisa ayudó a conservarlos lo suficiente como para que el médico forense pudiera determinar la causa de muerte. Tal como Alan había confesado, Lisa murió por estrangulamiento. Ahora, la policía tenía todo lo necesario para acusarlo formalmente. Pero al revisar su computadora, descubrieron algo más. Alan había hecho una serie de búsquedas en Internet poco tiempo después de la desaparición de Lisa. Investigaba cómo distintos materiales y condiciones afectaban la descomposición de un cuerpo. Pero eso no fue lo más inquietante. Los correos electrónicos que, en teoría, Lisa había enviado a su madre durante el primer mes de su desaparición, también fueron rastreados. Todos salieron desde la computadora de Alan. Y entonces, los detectives dieron con algo verdaderamente perturbador. Alan había instalado software espía en el celular de Lisa. Le permitía escuchar sus llamadas y grabarlas. Fue así como obtuvo el fragmento de audio que luego usó para dejar aquel confuso mensaje de voz. Este hallazgo cambió por completo la narrativa. Sugería que el asesinato no fue un arrebato momentáneo, sino algo planificado, algo premeditado, lo cual contradecía directamente lo que Alan había dicho durante su confesión. Aún así, demostrar ante un tribunal que Alan había planeado el asesinato con antelación era extremadamente difícil. Al final, la fiscalía decidió reducir el cargo a homicidio en segundo grado, lo que implicaba una condena menos severa. El abogado de Alan también le recomendó aceptar el acuerdo y declararse culpable. Era la mejor forma de evitar un juicio por asesinato en primer grado. Pero incluso entonces, Alan siguió insistiendo en que actuó en defensa propia. Aseguró que había sido víctima de violencia doméstica durante años, que Lisa lo había agredido físicamente en múltiples ocasiones. La fiscalía, en cambio, argumentó que Alan había planeado el crimen meticulosamente y que luego dedicó años enteros a encubrirlo. Pero en el juicio, el juez determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo por homicidio en segundo grado. Alan fue declarado culpable de homicidio culposo, manslaughter, y condenado a solo 7 años de prisión. La indignación fue inmediata. La fiscalía apeló, y el tribunal les dio la razón. La condena fue revisada y extendida a 10 años en total. Pero incluso ese castigo fue insuficiente para la familia y los seres queridos de Lisa. Lo peor estaba por venir. A pesar de la condena,
Alan fue puesto en libertad anticipada tras cumplir solo 5 años. La noticia desató una nueva ola de enojo entre quienes pedían justicia para Lisa. Sin embargo, la libertad le duró poco. Alan violó las condiciones de su libertad condicional y fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta su liberación oficial en 2022. Aunque el castigo pareció absurdamente leve, el caso marcó un triunfo notable para las fuerzas del orden. Durante un año entero, un equipo de agentes encubiertos se infiltró en la vida de Alan, ganándose su confianza y llevándolo, paso a paso, hacia una trampa meticulosamente diseñada. Fue ahí donde finalmente confesó el oscuro secreto que había guardado durante años. Después del arresto de Alan, los hijos de Lisa fueron puestos bajo la tutela de su abuela materna, y desde entonces viven con ella. Una joven pareja se preparaba para asistir a la fiesta de cumpleaños de un amigo, pero jamás llegaron. Lo que parecía ser una simple desaparición, terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más escalofriantes de los últimos años. Tan perturbadores fueron los hallazgos, que incluso algunos de los detectives asignados al caso necesitaron terapia. Nada, absolutamente nada, los había preparado para el horror que estaban por descubrir. Shannon Christian nació el 29 de abril de 1985 en Texas. A los 12 años, su familia se mudó a Knoxville, Tennessee, donde pronto se estableció con sus padres y su hermano mayor. Desde el principio, Shannon destacó por su carisma. Era el tipo de persona que conquistaba a todos con una sonrisa, extrovertida, amable, siempre dispuesta a tender la mano. En su nueva escuela, se integró como si hubiera pertenecido ahí desde siempre. Quienes la conocían decían que tenía una capacidad especial para conectar con la gente. Esa calidez que la caracterizaba también moldeó su vocación. Shannon quería dedicarse a algo que tuviera sentido, algo que ayudara a los demás. Después de terminar la preparatoria, ingresó a la Universidad de Tennessee para estudiar sociología. Quería quedarse cerca de su familia, con quienes tenía un vínculo inquebrantable. Pero al mismo tiempo, deseaba forjar su propio camino, así que trabajaba en 2 empleos de medio tiempo para mantenerse por sí misma. Fue en esos años universitarios cuando conoció a Chris Nuzem. Comenzaron a salir y rápidamente se hicieron inseparables. Shannon tenía 21 años. Chris, 23. Él trabajaba como carpintero y a pesar de su juventud, ya se había ganado una buena reputación en la comunidad. El 6 de enero de 2007, la pareja planeaba asistir a una fiesta de cumpleaños. Aquella tarde, Shannon fue a casa de una amiga, donde Chris pasaría por ella más tarde. Sin embargo, él se retrasó. Su amiga decidió adelantarse a la fiesta, y Shannon prefirió quedarse ahí, esperando a su novio. Chris, antes de ir por Shannon, había llevado a otro amigo a la misma fiesta y luego se dirigió directo a recogerla. Pero una hora después, comenzó la inquietud. La distancia era corta, apenas unos 10 minutos, pero ninguno de los dos había llegado. Algo no cuadraba. Al principio, sus amigos pensaron que quizá habían cambiado de planes, pero era raro. No era propio de ellos desaparecer sin avisar, mucho menos en el cumpleaños de un amigo cercano. Después de varios intentos fallidos por llamarles, la preocupación creció. Ya era medianoche, y la pareja seguía sin aparecer. Un grupo decidió entonces ir al complejo de apartamentos donde Shannon había estado esperando. Al llegar, vieron la camioneta de Chris estacionada, pero el coche de Shannon no estaba. Supusieron, sin mucho convencimiento, que quizá habían decidido no asistir a la fiesta y pasar la noche juntos. Un poco antes, Shannon había llamado a su madre. Le dijo que regresaría más tarde de lo planeado, que probablemente irían a cenar y ver una película. Le aseguró que estaría en casa alrededor de las 3:30 de la mañana. Pero esa hora llegó y pasó, y Shannon nunca volvió. Al principio, su madre pensó que tal vez se había quedado a dormir en casa de alguna amiga o con Chris, así que trató de no alarmarse. Pero todo cambió a la mañana siguiente, con una llamada inesperada. Su hija no se había presentado a trabajar. Alarmada, la madre de Shannon contactó a los padres de Chris. Ellos también estaban desconcertados. Él tampoco había regresado a casa. Ninguno de los dos contestaba el teléfono. Ya no era solo una intuición. Algo andaba muy mal. Sus amigos también intentaron localizarlos, sin éxito. Y lo más inquietante era que ambos, aunque jóvenes, siempre mantenían contacto con sus familias. Nunca desaparecían así, de la nada. Y menos Shannon, quien tomaba su trabajo con total responsabilidad. Faltar sin avisar simplemente no era una opción para ella. Las familias empezaron a llamar a todos los hospitales del área.
Nadie con sus características había sido ingresado. Decidieron acudir a la policía. Pero las autoridades locales se negaron a abrir un expediente. Dijeron que, al tratarse de adultos, debían esperar 24 horas antes de presentar un reporte de personas desaparecidas. Pero los padres de Shannon no estaban dispuestos a esperar. Se pusieron en contacto con la compañía telefónica de su hija, con la esperanza de conseguir alguna pista. Y, para su sorpresa, la empresa accedió a rastrear el celular. Descubrieron que, durante la noche, Shannon había revisado su buzón de voz 3 veces. Después de eso, silencio total. El teléfono se apagó. La última señal registrada provenía de una torre en la zona de North Cherry Street. Esa información encendió todas las alarmas. Aunque Knoxville era una ciudad relativamente segura, esa área en particular era conocida por su alto índice delictivo. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué habría estado Shannon en ese lugar? Esa pregunta no dejaba de rondar la mente de su familia. Sin esperar a que las autoridades actuaran, decidieron buscar respuestas por su cuenta. Recorrieron calles durante horas, hasta que finalmente dieron con su coche. Estaba estacionado a tan solo unas cuadras de donde su celular había emitido señal por última vez. Desde el primer instante en que llegaron al auto, supieron que algo no estaba bien. Sus pertenencias habían desaparecido, fotos, su cargador, todo lo que siempre llevaba con ella. El interior estaba sucio, lo cual era completamente fuera de lugar para Shannon. Ella era meticulosa con la limpieza de su coche, lo mantenía impecable. Pero lo más alarmante fue que el asiento del conductor estaba completamente echado hacia atrás, como si alguien mucho más alto lo hubiera manejado. No cabía duda. Shannon no había sido quien condujo hasta ahí. Con este hallazgo inquietante, sus padres volvieron a contactar a la policía. Esta vez, los oficiales por fin tomaron cartas en el asunto. Al inspeccionar el vehículo, encontraron algo aún más perturbador. Los interiores y las manijas habían sido limpiadas, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de huellas. Y había otro detalle que no encajaba, un paquete de cigarros vacío, arrugado y tirado dentro del auto. El problema era que ni Shannon ni Chris fumaban. Todo indicaba que el coche había sido robado. Pero seguía sin haber rastro alguno de los dos jóvenes. Fue entonces cuando, al revisar a fondo el vehículo, descubrieron algo que cambiaría el rumbo de la investigación, un sobre atorado entre los asientos. Tenía escrita la dirección de una casa, justo en esa misma colonia. Más revelador aún, los peritos lograron extraer una huella dactilar del sobre y no tardaron en identificarla. Pertenecía a un hombre llamado Lamarcus Davidson, un delincuente con un historial criminal extenso. Y lo más alarmante, vivía exactamente en la dirección escrita en el sobre. Los detectives se dirigieron de inmediato a la casa. No había nadie. Sin embargo, las circunstancias les permitieron entrar sin orden judicial. Existía la sospecha de que Shannon y Chris estaban en peligro inminente. El interior del lugar era un completo desastre. Pero de inmediato, los agentes encontraron objetos que les helaron la sangre, el bolso de Shannon, sus zapatos y algunas otras pertenencias personales. También estaba la gorra de Chris, junto con su licencia de conducir. Pero el hallazgo más aterrador los esperaba en la cocina. Uno de los oficiales abrió el bote de basura, y lo que encontró lo marcó para siempre. Envuelto en una tela, yacía un cuerpo humano. Era Shannon. El caso cambió de categoría en ese instante. Ya no se trataba de una desaparición, era un homicidio. Su cuerpo fue enviado al forense, y ahora los detectives se enfrentaban a dos interrogantes urgentes. ¿Dónde estaba Chris? ¿Y dónde estaba Lamarcus Davidson? La primera respuesta no tardó en llegar. Poco después del hallazgo, la policía recibió un aviso de otra dependencia. 2 días antes, un trabajador ferroviario había encontrado el cuerpo de un hombre cerca de las vías del tren. En ese momento, nadie había podido identificarlo. Pero ahora, todo apuntaba a que se trataba de Chris. Un análisis de ADN confirmó los peores temores. La autopsia de ambos cuerpos reveló un panorama verdaderamente espeluznante. Presentaban múltiples heridas, cortes, moretones y evidentes signos de abuso. Ambos habían sido agredidos física y sexualmente. Chris murió por múltiples disparos. En el caso de Shannon, la causa de muerte fue asfixia. Los forenses hallaron evidencia biológica en el cuerpo de Shannon que correspondía con Lamarcus Davidson. También se encontraron sus huellas en las bolsas de basura utilizadas para envolver sus restos. Y como si eso no bastara, dentro de la casa se hallaron casquillos percutidos, los cuales coincidían con las balas extraídas del cuerpo de Chris. Con toda esta evidencia,
los investigadores no tenían duda, Lamarcus estaba directamente involucrado en los asesinatos. A partir de ahí, la prioridad fue encontrarlo. Al revisar los registros de su teléfono celular, descubrieron que en los últimos días había estado en contacto constante con un hombre llamado Eric. No fue difícil localizarlo. Al principio, Eric negó saber el paradero de Lamarcus. Pero cuando los agentes le informaron del crimen y le advirtieron que también podría ser acusado como cómplice, cambió de actitud y confesó la verdad. Según él, Lamarcus se había estado escondiendo en una casa vacía que estaba en venta. También admitió que el mismo día en que Shannon y Chris desaparecieron, ambos habían participado en un robo. La policía acudió a la propiedad señalada. Y ahí lo encontraron. Lamarcus estaba rodeado de basura, envases vacíos y armado. Pero hubo un detalle que llamó aún más la atención: llevaba puestos los tenis de Chris. Fue arrestado y llevado a interrogatorio. Desde el inicio, negó tener relación alguna con el caso. Pero pronto comenzó a cambiar su versión, una y otra vez. En total, dio 5 declaraciones diferentes, todas contradictorias. Primero dijo que no sabía de qué le hablaban. Luego afirmó que Shannon y Chris habían sido secuestrados por alguien más, y que él no tenía nada que ver. Más tarde, Lamarcus les dijo a los detectives que él solo había usado el auto de las víctimas para moverse por la ciudad y vender drogas. Nunca confesó haber cometido los asesinatos, pero sí proporcionó información que resultó crucial. Por lo que decía, y por lo que no decía, quedó claro que no había actuado solo. Los investigadores coincidieron: más de una persona había participado en el crimen. Según Lamarcus, los verdaderos responsables eran su medio hermano, Letalvis, y un amigo en común llamado George. La policía no tardó en localizarlos y llevarlos a interrogatorio, junto con Eric, quien ahora también era considerado cómplice. Ninguno de ellos parecía tener intención de confesar. Pero conforme avanzaban los interrogatorios, los detectives descubrieron un patrón inquietante. Todo indicaba que los 4 hombres habían estado involucrados, en distintos grados, en los hechos. Y no estaban solos. Había una 5ª persona implicada, una joven de apenas 18 años llamada Vanessa. Fue localizada y detenida. Con los 5 sospechosos bajo custodia, comenzaron las verdaderas revelaciones. Poco a poco, todos empezaron a echarse la culpa entre ellos. Sus versiones eran contradictorias, inconsistentes, pero había suficiente evidencia para reconstruir una narrativa de lo que realmente ocurrió aquella noche. Lamarcus parecía ser el cabecilla del grupo. Su principal actividad era el narcomenudeo, y esa noche tenía un objetivo claro: robar un coche para usarlo en la distribución de droga. Salió con sus 3 cómplices, y con Vanessa, a buscar el vehículo ideal. Mientras recorrían un complejo residencial, justo donde Shannon estaba esperando en su coche, la vieron. Ella estaba dentro del auto. Chris estaba de pie junto a ella. Fue en ese momento cuando tomaron la decisión que cambiaría, y terminaría, 2 vidas. No solo iban a robar el auto, también iban a secuestrar a la pareja. Los encañonaron y los obligaron a subir al coche. Luego los llevaron a la casa de Lamarcus. De acuerdo con las pruebas de ADN, tanto Lamarcus como Letalvis agredieron sexualmente a Shannon y a Chris. Las agresiones no fueron momentáneas, se prolongaron por horas. También los sometieron a tortura y humillaciones que escapan la comprensión. Al amanecer, sacaron a Chris de la casa. Lo llevaron a las vías del tren y ahí lo ejecutaron a sangre fría. Su cuerpo fue abandonado como si no valiera nada. Después, regresaron a la casa, y continuaron con el tormento. Shannon permaneció con vida casi 2 días. Mientras tanto, sus amigos y familia ya la buscaban desesperadamente. Su auto aún no había sido hallado. Finalmente, también la asesinaron. Su cuerpo fue metido dentro de un bote de basura y dejado ahí, en el mismo lugar donde la habían torturado. Los investigadores descubrieron además que Lamarcus no solo le robó a Chris sus tenis, los mismos que llevaba puestos cuando fue capturado. También se quedó con su celular y con algunas pertenencias personales de Shannon. Más tarde, le dio esos objetos a su novia, como si fueran regalos. En cuanto a Vanessa, intentó presentarse como una víctima más. Aseguró que había estado en esa casa contra su voluntad. Pero la policía encontró un diario en su habitación que la delataba por completo. En él, narraba el día como si fuera una aventura salvaje. Incluso decía que lo había disfrutado. Al final, los 5 enfrentaron una larga lista de cargos. El proceso judicial comenzó. Tomó más de 2 años preparar los juicios. Y durante ese tiempo,
los abogados defensores lograron que se cambiara la sede del juicio a otro condado. La razón era evidente: el caso había conmocionado a toda la ciudad de Knoxville. El nivel de indignación pública hacía imposible garantizar un juicio imparcial. La corte accedió. El primero en ser juzgado fue Eric. Aunque no había pruebas concluyentes de que hubiera participado directamente en los asesinatos, sí había evidencia suficiente para demostrar que sabía lo que ocurría, y no hizo nada. Recibió la pena máxima por los cargos que se le imputaron, 18 años de prisión. Después vinieron los juicios de LaMarcus, LeTalvis y George. En un intento desesperado, su defensa argumentó que Shannon y Chris habían consentido todo lo que les hicieron. El jurado, por supuesto, no creyó esa versión absurda. Los tres fueron declarados culpables. LaMarcus fue condenado a muerte. LeTalvis y George recibieron cadenas perpetuas. El caso de Vanessa fue más complejo. Al principio se le otorgó inmunidad a cambio de testificar contra los demás. Pero el tribunal determinó que esa inmunidad solo aplicaba al delito de robo de vehículo, no a los de homicidio ni agresión sexual. Vanessa fue juzgada y declarada culpable. Fue sentenciada a 53 años de prisión. Al final, todos los responsables fueron llevados ante la justicia. Pero la historia no terminó ahí. En 2011, el juez que presidió los 5 juicios renunció de manera repentina. Estalló un escándalo. Se descubrió que mantenía una relación con una empleada del tribunal y que, además, compraba drogas a criminales. Debido al escándalo que rodeó al juez encargado de los juicios originales, una corte superior decidió revisar varias de las sentencias que él había emitido, entre ellas, las de LaMarcus, Vanessa, George y LeTalvis. La noticia generó indignación. Y con razón. Al final, los fiscales lograron defender con éxito las sentencias impuestas a LaMarcus y LeTalvis. Sus castigos originales se mantuvieron sin cambios. Pero Vanessa y George sí obtuvieron el derecho a nuevos juicios. Vanessa fue declarada culpable una vez más. Esta vez, sin embargo, su condena fue reducida, de 53 años, a 35. George también recibió una sentencia menor, lo que lo volvió elegible para libertad condicional después de cumplir 51 años de prisión. Pero los nuevos juicios de Vanessa y George también provocaron consecuencias imprevistas. Durante esos procedimientos, la fiscalía reunió una cantidad considerable de pruebas que sugerían que Eric, aquel que inicialmente había recibido solo 18 años, se había participado activamente en las agresiones y asesinatos. En 2019, Eric fue acusado nuevamente. Esta vez, recibió cadena perpetua, más 90 años adicionales. Una sentencia que, en los hechos, anuló cualquier posibilidad de que alguna vez recobrara su libertad. Vanessa, por su parte, quedó elegible para solicitar libertad condicional después de solo 7 años. Pero hasta ahora, todas sus peticiones han sido rechazadas. Permanece tras las rejas. A pesar de todos los obstáculos legales, de las apelaciones, de los recursos y del desgaste emocional, todos los responsables del asesinato de Shannon Christian y Chris Newsom terminaron pagando con años, con décadas, y en algunos casos con la vida, su participación en uno de los crímenes más atroces que ha visto Tennessee. Pero para muchos, eso no fue suficiente. Hay quienes siguen convencidos de que todos los involucrados merecían la pena de muerte. Este crimen no solo sacudió a Knoxville, provocó una oleada de horror e incredulidad en todo Estados Unidos. Era difícil entender cómo seres humanos podían infligir semejante nivel de crueldad. La casa donde ocurrieron los hechos fue vendida. La compró una empresa local. Poco después, fue demolida. En su lugar se construyó un memorial en honor a Shannon y Chris. La Universidad de Tennessee también creó becas con sus nombres. Becas que, hasta el día de hoy, siguen activas y benefician a jóvenes que desean hacer del mundo un lugar mejor, tal como Shannon soñaba hacer. Y por último, cabe mencionar que, casi 2 décadas después de los asesinatos, la sentencia de muerte contra LaMarcus Davidson aún no se ha cumplido. Hoy, continúa esperando, en el corredor de la muerte. Una joven salió rumbo a una exposición de arte en otra ciudad y desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía se involucró, encontraron algunas pistas inquietantes, pero ninguna los acercó a la verdad. El caso permaneció sin resolver durante casi 5 décadas. Y cuando finalmente se descubrió lo que realmente había ocurrido, la verdad sacudió a todos. Mary Kathleen Schiess nació el 11 de noviembre de 1949 en Champlain, Minnesota. Creció en una familia numerosa y desde muy pequeña mostró una pasión genuina por el arte.
Le fascinaba dibujar. Y para cuando llegó a la preparatoria, ya tenía claro que el arte sería el camino al que dedicaría su vida. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Minnesota, enfocándose tanto en la pintura como en la escultura. Sus profesores, desde el primer momento, reconocieron su talento. Había algo especial en Mary, una sensibilidad única. Creían que tenía un futuro brillante por delante. Fue becada varias veces y finalmente se graduó con honores. Sus obras llegaron a exhibirse en varias galerías, algo que en ese momento representaba un logro muy importante para ella. Durante su formación, Mary también estudió en el extranjero. Aprendió a hablar con fluidez alemán y danés, incluso comenzó a estudiar japonés. Después de graduarse, siguió persiguiendo su pasión por el arte y viajaba siempre que podía. Como la pintura no le generaba ingresos estables, llevaba una vida sencilla y cuidaba mucho sus gastos. Compartía departamento con una amiga y, para trasladarse de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, solía pedir aventón. En aquella época, hacer autostop era algo común. El transporte público era poco confiable y, para quienes no tenían automóvil, llegar a otra ciudad podía convertirse en un verdadero reto. Las rutas de autobuses eran escasas, sobre todo en zonas rurales. Además, en los años 70, el autostop no tenía la reputación oscura que tiene hoy en día. Las historias sobre personas desaparecidas o atacadas no se difundían como ahora, así que la mayoría no le veía mayor peligro. El 15 de febrero de 1974, Mary tenía 25 años y planeaba asistir a una exposición de arte en Chicago. El trayecto desde Minneapolis era de unos 640 kilómetros, así que no pensaba hacerlo de una sola vez. Su plan era llegar primero a Madison, en Wisconsin, y desde ahí continuar hasta Chicago. A eso de las 10:30 de la mañana, salió de su casa con un cartel que decía Madison y se dirigió hacia la carretera. Unas 3 horas más tarde, un hombre llamado Dennis conducía por un camino rural en Wisconsin, cuando giró en una calle sin salida y vio un auto estacionado. Junto al vehículo, había 2 personas, un hombre y una mujer. Al pasar junto a ellos, Dennis tuvo la impresión de que discutían, o quizá forcejeaban. No estaba seguro de lo que había visto. Siguió su camino, pero la escena no dejaba de rondar en su cabeza. Algo no cuadraba. Minutos después, al llegar al final del camino, dio vuelta y regresó. Pero el auto ya no estaba. Sin embargo, algo en la nieve llamó su atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había alguien tirado junto al camino. Dennis no se bajó del auto. En cambio, volvió a casa lo más rápido que pudo y le contó a su esposa lo que había visto. Luego, pidió a un vecino que lo acompañara y juntos regresaron al lugar. Lo que encontraron confirmó sus temores. Era el cuerpo de una mujer joven. Su ropa tenía manchas de sangre. De inmediato fueron a la casa más cercana para llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que la joven estaba muerta. Tenía múltiples heridas de arma blanca, pero algo no encajaba. Apenas había sangre en la nieve, lo que indicaba que probablemente había sido asesinada en otro lugar y luego dejada ahí. No muy lejos del cuerpo, los oficiales hallaron un sombrero de hombre. Creyeron que podría pertenecer al asesino. Los peritos intentaron hacer moldes de unas huellas de neumáticos cercanas, pero la nieve impidió que el material de yeso se fijara correctamente. No había más pistas en el lugar. El cuerpo fue enviado al forense para un análisis detallado. Mientras tanto, la policía interrogó al único testigo, Dennis. Según su testimonio, había visto a un hombre blanco, delgado, de entre 25 y 35 años, aproximadamente de 1.73 de estatura, con cabello castaño claro. El auto era un sedán pequeño, color dorado. No pudo identificar el modelo ni la matrícula. El médico forense determinó que la joven había recibido unas 15 puñaladas y murió por pérdida de sangre. También encontró múltiples heridas defensivas en los brazos, lo que mostraba que la víctima luchó con su agresor. Sin embargo, no había señales de agresión sexual, lo que descartaba el motivo más evidente. Poco después, el forense logró identificar a la víctima. Era Mary. Tras hablar con su compañera de departamento, la policía supo que Mary planeaba asistir a una exposición en otra ciudad. La amiga también mencionó que Mary se había llevado su bolso, el cual no fue encontrado en la escena del crimen. Sabiendo que Mary salió de su casa alrededor de las 10:30 de la mañana y que su cuerpo fue hallado unas 3 horas después, los detectives lograron construir una línea de tiempo tentativa. El trayecto desde su hogar hasta el lugar donde fue encontrada tomaba aproximadamente 1 hora y media, lo que hacía muy probable que la persona que la recogió en Minneapolis fuera la misma que terminó con su vida.
La policía elaboró un retrato hablado del sospechoso basándose en la descripción que Dennis había dado, y lo compartieron con los periódicos locales, con la esperanza de que alguien lo reconociera. Se recibieron algunos reportes, pero ninguno que acercara a los investigadores al asesino. Al mismo tiempo, los detectives comenzaron a preguntarse si Dennis, el único testigo, podría estar implicado. Había razones para sospechar. Para empezar, sabían con certeza que Dennis se encontraba en un camino rural sin salida, y nadie más había visto al otro hombre que le aseguraba haber presenciado. Además, algunos aspectos de su relato no terminaban de cuadrar. Dennis afirmó que ese día había ido a la tienda y que, al regresar, decidió seguir manejando un poco más. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta llamó la atención. Dijo que su perra estaba en el coche con él y que creyó que quería seguir paseando. La justificación fue vista con escepticismo, sobre todo porque Dennis había girado hacia un camino prácticamente en desuso, un sitio donde nadie tenía razón para estar. Otro detalle que encendió las alarmas fue su comportamiento tras encontrar el cuerpo. No se bajó del auto. No revisó si la joven aún respiraba. Simplemente dio la vuelta, condujo hasta su casa y buscó a su vecino para regresar juntos. Ni siquiera llamó a la policía mientras estuvo en su hogar. Eso solo ocurrió después de que su vecino también viera el cadáver. Para los investigadores, esto parecía un intento de construir una coartada, o al menos, de alejarse del crimen. Pero también había elementos que parecían exonerarlo. Por ejemplo, las huellas de neumáticos encontradas en la escena no coincidían con su vehículo. Aún así, no se podía descartar que otro coche hubiera pasado antes del asesinato. La policía tampoco encontró pruebas de que Dennis hubiese estado en Minneapolis esa mañana, lo que sugería que no pudo haber recogido a Mary. Aunque, en teoría, aún era posible que ella hubiese conseguido otro aventón antes y que acabara más tarde en el coche de Dennis. Los agentes continuaron presionando a Dennis. Él, sin embargo, mantuvo siempre la misma versión. Incluso recurrieron a un hipnotista para intentar desbloquear recuerdos ocultos, pero el experimento falló en 2 ocasiones. Llamó la atención una carta anónima que llegó a la comisaría. Su autor instaba a los investigadores a mirar más de cerca a Dennis. Pero la misiva no aportaba datos concretos ni evidencia. Era solo una advertencia vaga. Al ver que ese camino no llevaba a nada, los detectives comenzaron a buscar nuevas pistas. Y fue entonces cuando se toparon con un caso no resuelto de 2 años atrás, que de inmediato captó su atención. En 1972, una joven llamada Yali, también de Minneapolis, decidió pedir aventón para volver a casa. 15 horas después, su cuerpo fue encontrado junto a un río, a las afueras de la ciudad. Las similitudes con el caso de Mary eran imposibles de ignorar. Según varios testigos, Yali había subido a un automóvil color dorado conducido por un joven. Y, al igual que en el caso de Mary, el forense no halló señales de abuso sexual. Pero, pese a las coincidencias, la investigación del asesinato de Yali nunca llegó a ninguna parte. No hubo sospechosos. No hubo pistas sólidas. Los investigadores trataron de encontrar algún vínculo entre ambos crímenes que pudiera llevarlos al responsable. Pero cada intento terminaba en otro callejón sin salida. Durante los meses siguientes, los detectives analizaron varios sospechosos potenciales, pero ninguno pudo ser vinculado de forma concluyente con el asesinato de Mary. También aparecieron testigos que aseguraban haber visto a un hombre parecido al retrato hablado conduciendo un sedán dorado. Aún así, ninguno de esos reportes logró avanzar la investigación. Con el tiempo, el caso se enfrió. No surgía ninguna pista nueva que permitiera avanzar. En los años posteriores, se reabrió varias veces, pero siempre acababan chocando con el mismo muro de silencio. A principios de los años 80, surgió una teoría entre los investigadores. Creían que el asesino de Mary podría ser Randall Bothfield, un asesino en serie confeso de 44 víctimas. Ya cumplía cadena perpetua. Muchas de sus víctimas habían sido recogidas mientras pedían aventón, lo que lo convertía en un candidato lógico. Pero, pese a las similitudes, nunca se encontró una conexión concreta entre él y el asesinato de Mary. Con los años, los investigadores siguieron cientos de pistas. Viajaron por casi todos los estados del país. Incluso cruzaron a Canadá. Y aún así, no lograron descubrir quién mató a Mary. Poco a poco, el crimen se volvió leyenda local, especialmente en el condado donde fue hallado el cuerpo. Comenzaron a circular rumores, testigos que aseguraban haber visto la figura de una joven caminando sola junto a la carretera, intentando conseguir un aventón. Pero siempre que alguien se distraía por un segundo, aquella figura desaparecía sin dejar rastro.
Dos pescadores aseguraron haber visto a una mujer parecida junto a un lago. Dijeron que su silueta brillaba con una tenue luz blanca y que permanecía de pie, en completo silencio, observándolos desde lejos. Tiempo después, una mujer de la localidad se presentó ante las autoridades con un relato inquietante. Afirmó que una mujer llamada Mary, víctima de un asesinato, la visitaba con frecuencia y le hablaba. Como el crimen jamás fue resuelto, esas historias paranormales terminaron siendo más conocidas que el caso real. Con el tiempo, muchos ni siquiera sabían que detrás de los cuentos de fantasmas había una tragedia absolutamente real. A comienzos de los años 2000, cuando el análisis genético ya era una herramienta clave en las investigaciones criminales, los detectives decidieron darle un nuevo intento al caso de Mary. Querían encontrar algún rastro biológico que pudiera identificar al asesino. En 1974, los forenses habían recuperado pequeñas cantidades de sangre y piel bajo las uñas de Mary, muy probablemente del agresor. La evidencia aún permanecía resguardada, intacta. Sin embargo, los especialistas no lograron extraer un perfil de ADN útil de aquel material. Pero quedaba una pista más. El sombrero hallado cerca de la escena del crimen había sido preservado durante todos esos años. Y en su interior, había algunos cabellos cortos de un hombre. Los peritos analizaron esos cabellos y lograron extraer un perfil parcial de ADN. Una vez más, se encontraron con un obstáculo. No había coincidencias en la base de datos del FBI. Pero no todo fue en vano. Gracias a esa muestra, lograron descartar a varios sospechosos, incluido el asesino serial que una vez consideraron como posible responsable. Su ADN estaba registrado desde hacía años, y no coincidía. El caso volvió a estancarse por varios años más, hasta finales de 2022. Fue entonces cuando los detectives se enteraron de una nueva técnica forense, genealogía genética. Comprendieron que esta podría ser la última gran oportunidad para resolver el crimen de Mary. Contactaron a un laboratorio universitario en Nueva Jersey, especializado en ese tipo de investigación, y el equipo aceptó colaborar. Los expertos comenzaron a trabajar con el perfil parcial extraído del cabello dentro del sombrero. El hecho de que no fuera un perfil completo complicaba enormemente la tarea. Aún así, después de un arduo proceso en bases de datos públicas de genealogía y la reconstrucción de posibles árboles familiares, lograron identificar a un posible sospechoso. Un hombre que cumplía con todos los criterios necesarios. Solo faltaba obtener su ADN. Los detectives lo localizaron y le pidieron una muestra. Él accedió sin objeción. Pero, para sorpresa de todos, no hubo coincidencia. El perfil genético no era el mismo. Entonces, uno de los analistas ofreció una nueva posibilidad. Tal vez el asesino era su primo hermano. Los investigadores siguieron esa pista y recolectaron una segunda muestra. Pero una vez más, no coincidía. La situación era desconcertante. Ambos hombres estaban biológicamente emparentados con el asesino. Eso era un hecho. Pero no había nadie más en su árbol genealógico que pudiera encajar como sospechoso. Fue entonces cuando surgió una nueva hipótesis. ¿Y si el asesino había sido adoptado? Eso explicaría por qué no aparecía en ningún registro familiar conocido. El equipo se sumergió en archivos antiguos, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar esa teoría. El 4 de noviembre de 2024, por fin encontraron lo que buscaban. Toda la información reunida apuntaba a un hombre de 84 años llamado John Miller. Los detectives comenzaron a investigar su historial y descubrieron que tenía una hija. Se acercaron a ella, y accedió voluntariamente a proporcionar una muestra de ADN. Cuando llegaron los resultados, no había duda, el cabello hallado en la escena del crimen pertenecía a su padre. 50 años después del asesinato de Mary, los investigadores finalmente sabían quién la había matado. Tan pronto como el laboratorio confirmó la coincidencia genética, los agentes se dirigieron directamente al domicilio de Miller. Apenas le mencionaron la evidencia, John Miller confesó, con calma. Contó que el día del crimen había recogido a Mary a un lado del camino. Le prometió llevarla a su destino. Pero una vez que salieron de la ciudad, comenzó a presionarla. Ella se negó. Entonces Miller sacó un cuchillo y la apuñaló múltiples veces. Condujo hasta aquel camino remoto y sin salida con la intención de enterrar su cuerpo en la nieve. Pero mientras la arrastraba fuera del auto, otro conductor pasó por el lugar. Preso del pánico, Miller volvió a subir a su vehículo y huyó, dejando el cadáver abandonado junto al camino. Al día siguiente, vio una nota en el periódico sobre el asesinato y sintió alivio. El testigo, al parecer, había confundido el color de su auto.
Según Miller, en ese entonces conducía un coche azul claro, no dorado. Al final, dijo que no sentía nada por lo que había hecho, que apenas había pensado en ello en los años siguientes. También confesó que había arrojado el arma homicida a un pantano cercano a su casa. Sobre el bolso de Mary, dijo que no recordaba qué había hecho con él. Cuando le preguntaron si había matado a alguien más, negó con firmeza. Aseguró que ni siquiera sabía por qué había matado a Mary. Después de su confesión, fue acusado formalmente de asesinato y trasladado a prisión para esperar juicio. Miller dejó claro que no pensaba luchar contra los cargos. Miller declaró que se declararía culpable. No quería pasar por un juicio largo ni revivir los hechos en un tribunal. A sus ojos, ya estaba preparado para pasar el resto de su vida en prisión. Así, después de 50 años de incertidumbre, los detectives finalmente lograron resolver un caso que durante décadas pareció imposible. Y aunque John Miller, con casi 85 años, probablemente no pase muchos años más tras las rejas, el asesinato de Mary Kathleen Sches ha sido oficialmente resuelto. En cuanto al caso de Yali, la posible implicación de Miller ahora parece poco probable. El vehículo que conducía en aquella época no coincidía con la descripción del auto en el que se vio por última vez a Yali. Es muy posible que él no tuviera ninguna relación con ese crimen. Aún así, los investigadores han comenzado a revisar otros casos sin resolver, buscando cualquier conexión con Miller. Pero hasta el momento, no se ha encontrado evidencia que lo vincule con otros asesinatos. Después de medio siglo de preguntas, de silencio, de especulaciones, la verdad finalmente salió a la luz. Y aunque la justicia llegó tarde, llegó con fuerza. Lo que comenzó como una desaparición sin explicación, se convirtió en un símbolo de perseverancia para los que nunca dejaron de buscar respuestas.